Gracias a Dios, gracias al Señor, porque nos permite estar nuevamente conectados y a través de esta señal compartir la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo están todos? Comenzamos diferente hoy. ¿Cómo están? Qué bueno es que estamos conectados a través de esta señal de televisión y bendigo al Señor por darme este privilegio de poder compartir una palabra de fe, una palabra que sin lugar a dudas traerá, llevará a usted mucha, pero mucha bendición. Porque la Biblia dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mis amados, este es el 7º programa acerca de nuestra identidad. Estamos descubriendo y ahondando en el descubrimiento y en el conocimiento de nuestra real identidad. La identidad que nos dio el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el que hizo todas las cosas con su poder y el que nos creó a nosotros para la alabanza de su gloria. Allí en su pantalla hay un número telefónico. El propósito es que usted lo anote, para que cuando tenga una necesidad, un testimonio, necesite un consejo, anótelo, llámenos, compartimos juntos, hágalo durante horario de oficina 10 de la mañana, 6 de la tarde. En el horario que se transmite el programa es probable que no haya nadie, pero más seguro de 10 a 6. También está en nuestra página web www.bendecidospara.bendecir.com. Usted puede acceder a ella y a través de la página me puede escribir, puede compartir su testimonio. A veces no puedo contestar inmediatamente, pero tengan paciencia y sigan concursando, sigan intentando, por favor. Amén. No se mueva de ahí porque en unos segundos voy a seguir con el programa que nos tiene ocupados hoy. No se mueva. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente, una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. ¿Cómo están mis amigos? Este es el 7º programa. Este es el último de esta serie acerca de nuestra identidad. Voy a comenzar con una figura, un caso que ocurrió en la vida real hace ya un par de siglos, de un navegante que compró un boleto de barco para viajar desde Europa a Estados Unidos. En aquellos años los barcos eran de vapor, se demoraban una semana, 2 semanas en atravesar el océano Atlántico, y este joven compró un pasaje para ir al nuevo continente. Y en el viaje él se llevó unos chocolates, unas galletas, unas meriendas, un cocaví, como se dice en el sur, para el viaje. Al tercer día se le fue agotando la comida y hizo amistad con un compañero de viaje y le dice que ya se le estaba acabando su chocolate, su sándwich que llevaba para el viaje. Y el otro le dice, pero ¿cómo tú no has venido a comer al comedor? Le dice, no, porque yo supongo que el comedor hay que pagar para que pueda comer ahí, ¿o no? Y el amigo, después de varios días de ir comiendo migajas, le dice, no, hombre, mira tu pasaje. Que no te dijeron, en el pasaje está incluida la comida de estos 7 o 10 días de viaje. Está incluido el almuerzo, el desayuno y la cena. Había estado pasando hambre durante varios días y sin saber que en el boleto estaba incluido todo. Una figura que nos ayuda a comprender que
Los hijos de Dios, y este mensaje para los hijos de Dios, aún no descubren que el hecho de ser hijo de Dios incluye toda provisión, toda provisión. Mira lo que dice la Escritura, y es necesario leer una y otra vez. Efesios capítulo 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Quiero rescatar 2 o 3 frases que son muy, pero muy importantes, trascendentales, que se repiten varias veces. Primero, es que fuimos llamados hijos de Dios, pero no hijos para que vivamos, y lo voy a repetir 10 millones de veces, mendigando, esperando favores de los hombres, esperando la conmiseración de la gente, sino para que seamos nosotros los herederos de las promesas del favor y de toda bendición guardada en los cielos para nosotros. Dice aquí, en la parte central, dice: en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dice aquí que nosotros recibimos una herencia, y luego dice: el fin de esta herencia es que nosotros alabemos, glorifiquemos y exaltemos el nombre de Dios. Quiero decirte, amado, que no estaría frente a esta cámara transmitiendo esta señal, compartiendo esta verdad, si el Señor no me hubiese abierto los ojos ante esta realidad ya hace unos más de 20 años. ¿Cuál es la realidad? Que como hijo de Dios tengo acceso a una herencia, a las bendiciones espirituales guardadas en el cielo para ti y para mí. Entonces, al recibir este favor, esta gracia, esta herencia divina guardada en los cielos, me permite ahora decirte que tú eres un heredero. No solamente eres hijo de Dios, eres heredero de toda bendición guardada en los cielos. Lo leí hace unas semanas, hace unos días, en los programas anteriores, en el libro de Romanos, pero ahora lo voy a leer en el libro de Gálatas. Dice: entre tanto que el heredero en niño en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Un niño no sabe que puede tener acceso a todas las bienes, herencias, riquezas de papá, hasta que crece, hasta que llega a la edad adulta y se da cuenta de todo lo que tiene. Dice en el libro de Gálatas capítulo 4, así también nosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, vivíamos la vida natural como cualquier hijo de vecino, sin saber que teníamos acceso a todo el favor de Dios, a todo el favor bendito de Dios, al poder sanador,
al poder que nos defiende, al poder que nos guía, que nos da seguridad en medio de la tormenta y que nos da acceso a toda bendición en el cielo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros fuimos adoptados hijos de Dios, pero aún tiene que el Hijo de Dios, tú, mi amado hermano y hermana, conocer la Escritura donde está tu herencia, descubrir tu herencia y comenzar a declarar con tu boca que eres un hijo bendito, heredero de toda bendición del cielo. Y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La maldición de la ley tenía que ver con toda la consecuencia del pecado. En la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, o sea, el ser humano está condenado a vivir eternamente separado de Dios a causa del pecado, pero Cristo nos vino a redimir de esa maldición porque en la cruz se llevó nuestros pecados, sufrió por nuestros pecados, de manera que somos libres de cualquier maldición. No hay maldición que nos alcance, porque Cristo se hizo por nosotros maldición, dice la Biblia, aquí en el libro de Gálatas. Él se llevó toda maldición en su cuerpo para que la bendición de Dios nos alcance a todos. Él sufrió en su espalda, en su costado, en su cabeza, en sus manos, en su herida. Sufrió toda maldición para que la bendición guardada nos alcance y para que nosotros no tengamos que vivir las consecuencias de nuestros pecados, porque Él se hizo pecado por nosotros. Él nos hizo libres de toda condenación y ahora somos hijos de bendición. ¿No les suena sobrenatural? Bueno, la identidad que tenemos tiene que ver con lo sobrenatural, pero aún no llego a donde quiero llevarles. Dice, y por cuanto sois hijos, estoy leyendo Gálatas capítulo 4, verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ya lo leímos en Romanos 8 esto. En el libro de Romanos, capítulo 8, aparece este mismo nombre. ¿Qué quiere decir esto de Abba? Padre. Es una frase, es una palabra griega que quiere decir papito, papá. Es la forma más tierna que el niño le dice, papá, papito. El Espíritu que Él puso en nosotros ya no le dice, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sino que le dice, papá, tú eres mi Padre. Esto que estoy diciendo, en el tiempo de Jesús, los judíos lo consideraban una herejía. Nadie le podía decir al Dios Todopoderoso, papá. Y Jesús dice, cuando ustedes oren, oren así, Padre nuestro. Eso ya era una forma muy, según los religiosos de su tiempo, era muy fuerte de acercarse a Dios. No era el camino, pero Jesucristo nos acercó haciéndonos sentir como hijos de Dios que le debemos decir papá, papito. Yo recuerdo la primera vez, esto hace ya 30 años, me acuerdo muy bien porque fue el año 84. Yo estaba orando, tenía 14 años de vida cristiana y había aprendido a orar. Mi pastor me había enseñado a orar así, papá, papito. Yo le digo, papá, papito, gracias por todo tu amor y misericordia. Y un hermano, yo era 30 años más joven, ¿verdad? O sea, estaba en los 30 nomás. Y un hermano me dice, un hermano mayor, que en ese tiempo estaba en los 60, me dice, hermano Josué o pastor Josué, no me acuerdo cómo me dijo, ¿no cree usted que es una falta de respeto que usted le diga a Dios, papá, papito? Le dije, no es una falta de respeto, no. Mi Biblia dice que Él envió su Espíritu y ese Espíritu que me hizo nacer de nuevo, clama dentro de mí y dice, papá, Abba, papito. Y luego viene la frase de bronce, de oro, que yo quiero que quede grabada en tu corazón. Así que ya no eres esclavo de la vieja naturaleza, esclavo de la vieja identidad, esclavo de esta persona limitada, imperfecta, llena de complejos, de heridas. No, ya no estás limitado a esa condición de esa naturaleza. Dice, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, Gálatas capítulo 4, verso 7, también
heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué más quiere? Heredero de Dios por medio de Cristo. Esta es la palabra de Dios. Tú eres heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Heredero de qué? Heredero de este libro. Heredero de las promesas guardadas por mi Padre Celestial. En el libro de Éxodo, por ejemplo, dice: yo soy Jehová tu sanador. Esa es una herencia. Jehová es mi sanador. En el Antiguo Testamento Dios le declara a su pueblo: yo soy Jehová tu proveedor. Él es mi proveedor. Dios le declara a su pueblo: yo soy Jehová tu defensor. Él es mi defensor. Cuando Dios se identifica en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios, le dice, con los hijos de Dios, le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así le dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres. ¿Y por qué se identifica así él? Porque esos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, fueron hombres que comprendieron en alguna medida, no tan completa como el Nuevo Testamento, su verdadera identidad. Su verdadera identidad. Y lo que tú necesitas es descubrir que este libro precioso, mira, te voy a poner solamente un ejemplo aquí. Este libro maravilloso está dividido en dos. ¿Cómo dice ahí? A ver si alguien lo puede acercar. En mi mano izquierda. ¿Cómo dice ahí? Póngale por favor la señal. Aquí. Acérquele, si puede. Ahí dice Nuevo Testamento. Puede decirlo en voz alta. Dice Nuevo Testamento. Muchas gracias. Hasta ahí nomás. ¿Y qué es un testamento? El testamento es una herencia que un papá le deja a sus hijos y les deja un testamento. Si alguien deja testamento es porque tiene algo que testar, algo que dejar a sus hijos. Y lo que él me dejó fue un testamento en este libro sagrado, que algunos niegan la eficiencia, la realidad. Algunos medios creyentes no creen en todo lo que está aquí y en todo lo que está acá. Y todo lo que está en el Antiguo Testamento y lo que está en el Nuevo Testamento es nuestra herencia. Es nuestra herencia. El Dios que hizo sanidades, milagros y maravillas en el Antiguo Testamento, el Dios que abrió el mar, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Por eso que Jesús pudo caminar sobre las aguas. Mientras Moisés atravesó el mar en seco con el pueblo de Dios, Jesús caminó, Pedro caminó sobre las aguas. El mismo Dios que cerró la boca de los leones cuando Daniel estaba en el foso de los leones, es el Dios que le abrió las puertas de la cárcel a Pedro cuando estaba encerrado en una cárcel. Se abrieron las puertas de la cárcel y Pedro salió. Pablo estaba en la misma, vino un terremoto. Ese Dios es mi Dios. Lo que está escrito aquí no es cuento, es realidad. Los testimonios que compartí en el programa anterior y que voy a compartir en las próximas semanas son realidades. Dios aún actúa en la vida de las personas. Les contaba, por si acaso alguien no lo sabe, de una persona que es profesora en una universidad. Dios le operó el corazón. Cuando los médicos le abrieron para sacarle el tumor no encontraron nada. Estoy hablando de la clínica Tabancura, no una clínica de barrio. Médicos especializados, asombrados, espantados de abrir para quitar un tumor y el tumor no está y lo único que encuentran es una cicatriz. Ese es el Dios que yo sirvo. Y le doy gracias a Dios por haberle dicho a esa persona que probablemente me está escuchando: usted está sana, el Señor ya intervino. Porque mi herencia como hijo bendito de Dios, mi herencia como hijo bendito de Dios, y no estoy personalizando esto, tu herencia como hija bendita de Dios, tu herencia como hija bendita de Dios, nuestra herencia como hijos benditos de Dios, es que tenemos acceso a la vida eterna. Estamos destinados para vivir eternamente.
Pero mientras estamos aquí en la tierra, salud, provisión, protección, seguridad, gozo, paz, bondad, favor de Dios. Eso es para los hijos de Dios. Ya sé que un religioso va a decir, sí, pero para eso hay que pagar un precio, pastor. Cualquiera no recibe eso. ¿Has escuchado esa frase? Yo la escuché muchas veces. Mire, el único que pagó el precio en la cruz del Calvario fue Jesús. Mi Biblia no dice que tú tienes que pagar un precio. Mi Biblia dice que tú debes creer al que pagó el precio por ti, para que el resto de tus días, lo glorifiques, le honres con tu sabiduría, con esa capacidad intelectual que tienes, con esa empresa que tienes, con esas bendiciones que tienes, viva para honrar y glorificar su nombre. De manera que el favor de Dios se ha derramado sobre sus hijos benditos, porque Dios dice aquí que nos bendijo con toda bendición y somos herederos. Y el heredero debe conocer el testamento, debe conocer su testamento. Y este es tu testamento. Tienes que hojearlo para descubrir, Señor, aquí dice que los sanaste a todos, que sanaste a una mujer cananea que ni siquiera era judía. Señor, ten misericordia. Aunque no seas un creyente consagrado, dedicado, que vas a la iglesia toda la semana, Dios es compasivo y misericordioso y Él quiere hacer un milagro contigo también. Si eres un hijo, nunca dejas de ser hijo. Puede ser un hijo descarriado, un hijo que se apartó, que está viviendo separado, que ni disfruta siquiera la vida con Dios, pero no dejas de ser hijo. El hijo pródigo nunca dejó de ser hijo. Lo que dejó de recibir fue las bendiciones que tenía en la casa de su padre. Estaba comiendo comida de chanchos en vez de comer en la mesa con sirvientes que le sirvieran. Andaba andrajoso, hediondo, en vez de tener el buen baño en la casa de su padre. Esa es la diferencia. Un hijo apartado de Dios es un hijo que vive comiendo porquería en vez de vivir en la casa de su padre, heredero de todas las cosas. Amado, yo te invito a que si tú viviste descarriado, me escribas, vuelve al Señor. No has dejado de ser hijo, aunque te hayan condenado y te hayan expulsado, sigue siendo hijo. No tienes acceso a la herencia que es tuya porque no has tomado este libro y has tomado esta herencia para ti y has tomado la decisión de volver a decir, ¿qué tengo que estar comiendo porquería si mi Padre Celestial tiene bendiciones para mí? Eres heredero, eres heredera. Esta es tu herencia. Herederos con Cristo. Lo que Él abrió, cuando el cielo se abrió para ti y se abrió para mí. Se abrió para recibir todo el favor, toda la bendición de Dios. Por lo tanto, no vivas ni un día más mendigando, Señor, ¿cuándo te acordarás de mí? No hagas eso. Dile, Padre, soy tu hijo, me aparté, viví lejos de ti, perdóname, Señor, perdóname por amor de tu nombre, perdóname ya. Vuelvo a ti, Señor, sé propicio. No me he congregado en años, perdóname. Gracias por perdonarme, Señor, y ahora quiero que hagas un milagro en mi vida, en mis hijos, en mi casa, en mi trabajo, en mi propia vida, en mi cuerpo. Y el Señor lo hará. Él hará un milagro en ti. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere demostrar cuán grande es el amor que tiene para ti. Porque eres hijo. El solo hecho de ser hijo, hija, es lo que te da acceso a toda bendición. Amén. Bueno, así voy a cerrar esta serie acerca de nuestra identidad. Busca en la Escritura. Esta es la tarea para la casa. No te conformes con lo que has escuchado. Mira la Escritura y resuelve vivir como un hijo bendito de Dios para la gloria de su nombre. Quiero orar, terminar en este minuto que me queda solamente haciendo una oración. Únete conmigo en oración. Gracias, Padre, porque soy tu hijo. Gracias por dar a Jesucristo y exponerlo en la cruz para que Él tome todos mis pecados, toda mi miseria,
Todas mis rebeliones las sufrió Él por mi culpa. Padre, yo te doy gracias por amarme, por darme y sellarme con tu espíritu, que ha estado apagado, contristado por mi rebelión y por vivir separado de ti. Pero ahora vuelvo a ti. Sé propicio, mira la condición en la que he estado. A pesar de ser un hijo heredero de tanto favor y bendición, no he estado viviendo como tú quieres. Pero yo te doy gracias que tú me acoges y me recibes ahora. Sé propicio. Quiero vivir como un hijo tuyo para la alabanza y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, yo quiero pedirte que me escribas, que me llames al teléfono que está en pantalla o me pongas un mensaje, ahí está en la página. El correo es muy fácil, pastorjosué@bendecidospara-bendecir.com. No hay nada más, pastorjosué@bendecidospara-bendecir.com. Y si no te contesto a la primera, te contesto a la segunda. Amén. Hemos llegado al final de una nueva edición de su programa y yo quiero decirles con absoluta certeza que mi Biblia dice, y es la verdad, que somos hijos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Amén. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.